Muy buenos días, bienvenido a esta jornada del 15 de julio del 2022 y estamos en el ciclo de intercambio de los ensayos. Hoy tenemos la participación de Julio Salles, eh, que nos va a presentar su ensayo que está vinculado justamente con su proyecto de doctorado. Julio, adelante. Muy buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Brigitte. Bueno, voy a tener el gusto de poder presentarles lo que el ensayo que como decía Néstor es el anteproyecto de la tesis de doctorado, y bueno, por supuesto está en fase borrador y les agradezco mucho todos los aportes que puedan realizar, los cortes que quieran. Me cortan nomás y conversamos, y bueno, yo también tengo muchas dudas, así que también esto es un proceso de construcción colectiva, así que les agradezco la oportunidad de compartir esto. Bueno, la idea del ensayo es tomar una región específica de lo que es el norte del país, una zona que en la presentación la voy a delimitar más claramente, que se llama Quebradas del Norte. Y bueno, y el planteo inicial es, bueno, la transformación de ese ecosistema a un agroecosistema, que en realidad ha ocurrido, y también lo planteo en el ensayo, ha ocurrido desde hace cientos de años, desde la introducción de los bovinos, de la ganadería, pero más recientemente hay hay una introducción de una producción nueva para el Uruguay, como es la producción forestal con finalidades industriales, producción de celulosa, producción de paneles de madera para construcción de casas, que tiene una historia de 30 años en el Uruguay. Bueno, inicialmente tomando una definición de Sarandon respecto a cómo entendemos los agroecosistemas. Plantea que son sistemas complejos con componentes biológicos distribuidos en el tiempo y en el espacio, y que estos componentes biológicos interactúan con componentes socioculturales que tienen sus objetivos, las racionalidades, la toma de decisiones que cada uno de los productores tienen, el conocimiento y la propia cultura de los productores. Luego vamos a ver que en realidad esta definición se adapta en parte porque en realidad muchas de estas producciones, sobre todo la dedicada a la forestación, no constituyen productores individuales, sino que son empresas multinacionales que realizan la producción en la región. Entonces no necesariamente hay una racionalidad individual, sino que hay una racionalidad global de una empresa. La hipótesis que planteo, bueno, es que estos agroecosistemas constituyen sistemas socioecológicos con modificaciones del origen antropogénico, y siendo las Quebradas del Norte un ejemplo de este proceso de transformación. Dentro de este sistema hay una infinidad de indicadores, de variables que uno podría tener en cuenta para poder argumentar y demostrar esta acción del hombre sobre la naturaleza. La que yo planteo es la presencia de la rabia en las colonias de murciélagos, pudiéndose constituir en un indicador del grado de intervención. Entonces, bueno, de este modo se podría relacionar también a esta intervención
el concepto de adaptación, resiliencia y transformación de ese sistema. ¿Alguna consulta por aquí? ¿Continúo? No, clarísimo, ¿No? clarísimo. Bueno, Un detalle muy acá menor. Sí, Ahora, sí. eh, está muy bien las hipótesis, solo un detalle muy menor. Eh, digamos, en la evolución del concepto de resiliencia, pero Ujú. eso siempre hay que explicitarlo porque de alguna manera es un cambio muy reciente. Hoy día se entiende claramente la resiliencia como el análisis conjunto de adaptación y transformación, ¿no? Entonces, em, ahí a veces uno puede caer como una especie de redundancia, ¿no? Pero yo a veces para resolver ese problema, porque bueno, eso lo entienden así los que están muy metidos en el tema y los que no están no establece los vínculos. Muchas veces lo que hago es pongo resiliencia y entre paréntesis pongo adaptación más transformación, ¿no? Para explicitar de que efectivamente se está refiriendo a esos dos componentes, ¿no? Un detalle menor, pero que a veces te puede ayudar para simplificar los textos también. No, perfecto. Perfecto porque mismo cuando lo estuve pensando y escribiendo, me surgió esa duda. Es decir, cuán abarcativo era el término y que se entendiera esos otros dos conceptos de adaptación y transformación. Perfecto. Bien, excelente. Con respecto a la ubicación geográfica, pensé que... A ver, así, acá está. En realidad no sé si están viendo la flecha, es esta, ¿no? Esta región del país que, 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 que voy a trabajar, que se va a estudiar, es decir, la zona norte próxima a la frontera con Brasil. Acá está Brasil, aquí está Argentina, y es una zona que ahora en las próximas diapositivas vamos a hacer la descripción, la delimitación geográfica. Antes de esa delimitación geográfica, y esto también acá lo planteo como duda, y lo que me puedan aclarar me va a venir muy bien. En realidad, en estos niveles de jerarquía defino tres niveles. Una definición que, bueno, parte de la bibliografía lo había visto, un suprasistema, que probablemente tenga otro por arriba, pero bueno, ese sería el corte mío, que sería la cuenca alta del Río Negro. El Río Negro es un río que atraviesa el país de punta a punta y lo divide y lo tomamos como para la división del país. Uno muchas veces dice, vive al norte o al sur del Río Negro. Después el sistema Así como tenemos la República Oriental del Uruguay y la República Occidental del Uruguay, que muchos conocen con el nombre de Argentina, ¿no? Es una historia similar. Exactamente. Y después, bueno, el sistema intermedio sería la cuenca del arroyo Laureles y el arroyo Cañas, que serían los que delimitan la región. Y el subsistema sería propiamente las quebradas del norte. Acá, Néstor, te lo planteo en el sentido de consulta, si uno puede hacer esta delimitación jerárquica tomando los conceptos de cuenca al inicio y luego en realidad en el subsistema quebradas del norte no necesariamente solo son las cuencas, también está todo el tema de la cuchilla de Aedo, toda la delimitación geográfica que uno realiza. Este planteo. Sí, es un gran desafío este punto, ¿no? Sobre todo porque si uno estuviera analizando temas, no sé, vinculados, por ejemplo, a calidad de agua o temas donde, digamos, ese límite espacial de una cuenca te condiciona los procesos, es más claro, ¿no es cierto? En este caso, tenés
un desafío grande que está vinculado al desplazamiento en el espacio de estas poblaciones de murciélagos, donde obviamente los límites de las cuencas de repente te dicen mucho o poco, pero ahí, Julio, me parece que para tomar la decisión final hay que basarse fundamentalmente en lo que es la capacidad de desplazamiento de esta especie, ¿no? O de estas especies de murciélago, ¿no? Para entender los territorios que ocupan, porque de repente te sirve perfectamente una unidad como la Quebrada o una unidad como la cuenca del arroyo Laureles y Cañas, pero yo creo que ahí el elemento que termina siendo decisivo por las preguntas y hipótesis que estás analizando es, bueno, en definitiva, estas poblaciones de murciélagos, ¿qué espacio ocupan, ¿no? En todo su ciclo de vida, ¿no? Estoy pensando no solo en los lugares donde pernotan, sino en los lugares que se alimentan, etcétera, ¿no? Capaz que una delimitación física como una cuenca es funcional, pero no lo sé porque no conozco en detalle, viste, la utilización del espacio, ni qué distancias viajan, etcétera, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es bien pertinente el planteo porque además el tema de los murciélagos es que tienen un patrón de conducta y de hábitat donde la cercanía a un curso de agua es sumamente necesaria. Es decir, vamos a ver, hay alguna foto donde en realidad la presencia de las colonias, sean en cavernas, en grutas, como se le dice aquí, o sea en lugares artificiales como un panteón o cascos de estancias abandonados, necesariamente tienen que tener una cercanía con un curso de agua por las necesidades fisiológicas de este tipo de especies. Sí, sí, sí. Bien. Julio, tenemos la mano levantada, Adriana. Adelante, sí, Adriana. Gracias. Sí, precisamente retomando el comentario del profesor, no sé si pudiera, bueno, seguramente hay muchos datos de monitoreo de la especie, ¿no? Y si no lo hubiera así propiamente como monitoreo, tal vez reportes de avistamientos, ¿no? De los pobladores, como por dónde se va moviendo la especie. Claro, luego es difícil, no siempre se distingue bien qué especie es la que, ¿no? Los avistamientos pues no son muy precisos porque viajan muy rápido, etcétera, pero a lo mejor eso también podría ayudar pensando en esto de las fuentes de agua que dices, ¿no? A veces la gente, pues como son fuentes de agua, está pendiente de quién llega a la fuente de agua, ¿no? Entonces puede haber algún registro, no sé. Gracias. Perfecto, claro. Es interesante lo que planteas, Adriana, porque no necesariamente es porque el hábito de esta especie es nocturno, pero sí hay una forma de conocer la distribución espacial de esta especie a través de las mordidas en los animales. Es decir, hay un indicador que se toma, que es la cantidad de mordidas y las especies y en dónde se encuentran estas especies. Entonces uno, a partir de esa distribución de la aparición de animales mordidos, es que uno puede determinar la distribución geográfica espacial del murciélago. Es decir, a partir de un dato secundario uno puede ir a levantar ese dato que se plantea, que es fundamental. Adriana. Sí, ¿cuántas especies de murciélagos hematófagos tienen ustedes allá en realidad del hematófago hay uno solo, que es el Desmodus rotundus. Después hay muchos que son insectívoros. En realidad nosotros se planteaba, no tenemos una diversidad tan grande
por ejemplo, no tenemos murciélagos que sean frugívoros, es decir, que se alimenten de las frutas. Hay sí insectívoros, hay en las ciudades, cumplen una función ecológica importante en el control de los insectos, pero también han generado a partir de la aparición de estos focos de rabia cierto cuidado especial. Y bueno, dentro de las amenazas, una de las amenazas que se identifican en la bibliografía es la situación mediática que ha tomado el tema de la rabia. Y bueno, la rabia ya de por sí es una enfermedad que causa mucho temor, tiene una letalidad del 100%. Entonces, se han propagado muchas empresas de control de murciélagos, y bueno, y eso también hace que las colonias en las propias ciudades, que como decía cumplen una función importante, se vean diezmadas. Entonces, en realidad, la diversidad de especies en el Uruguay no es tan grande. En realidad, descriptas hay 16, 17 especies. Digo, sé que, por ejemplo, en México hay una diversidad muchísimo más grande No, pero preguntaba de los hematófagos. Aquí nada más también tenemos la misma especie, es el entonces. desmodo. Sí. Del hematófago, sí. Después hay una diversidad muy grande de otras especies en otros países, sean insectívoros o frugívoros. Continúo entonces. Adelante. Acá es una foto más o menos para que tengan idea de la región que se plantea. Y bueno, ¿cuál es la escala geográfica? Las quebradas del norte, esta región además tuvo un proceso que es interesante también incluirlo, porque que hace a la parte social del sistema socioecológico, porque en realidad este territorio se intentó generar un área protegida por parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por lo que era en ese momento el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente. Esa voluntad política estatal no se pudo concretar a partir de la decisión de los propios productores rurales de los establecimientos, que veían que esa definición, esa delimitación como área protegida podía llegar a influir negativamente en las producciones agropecuarias, sobre todo la producción ganadera. Y es un tema que no es menor y que quizás también tenga que ser incluido dentro del estudio, porque hubo una negación de la población con respecto a esa definición de área protegida de esta zona. Una realidad, aclaración, ¿sí? Julio, para que le va a ayudar a entender el caso de Uruguay, Adriana y Brigitte, la gente que viene fuera del país, que el Uruguay no contaba con un sistema nacional de áreas protegidas hasta hace prácticamente 15 años atrás. Y tampoco el Estado tiene territorio bajo su dominio como para implementar áreas protegidas, a menos que decida recorrer el camino de expropiaciones, ¿no? Entonces, ha seguido un sistema que, digamos, como caso de estudio es bien interesante, porque ha tratado de alguna manera de establecer áreas protegidas fundamentalmente prestando atención a los patrones de biodiversidad, de fauna y flora, pero todo ese territorio está bajo el dominio de privados. Y bueno, lo que ha tratado es de alguna manera de generar acuerdos y consensos que permitan, digamos, digamos, un acuerdo de objetivos e intereses. Pero tiene una gran dificultad porque el sistema no tiene recursos económicos para, digamos, por ejemplo, em, eh,
de alguna manera incentivar determinados usos y prácticas, y sobre todo cuando estos usos y prácticas tienen un beneficio económico sustancialmente menor que otras, que están muy cerquitas en el espacio, ¿no? El sistema, termino con esto, tiene todo un sistema de gobernanza multiactoral y multinivel que no en todos los casos em, funciona, ¿no? Yendo al punto, Julio, que tú estás planteando, yo creo que estos aspectos del contexto son claves, ¿no? Para entender bien digamos, las transformaciones del uso del suelo y sobre todo cómo se están gestionando y de alguna manera cómo ese contexto de alguna manera eh, termina condicionando el surgimiento de esta problemática o desde otra perspectiva, cómo este contexto de alguna manera tiene capacidad de detectar este problema de forma temprana y gestionarlo, ¿no? Creo que ahí pasan los vínculos más directos entre tus preguntas y hipótesis con el contexto, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, eh, Dentro de ese proceso que contaba Néstor de construcción de área protegida o de definición, delimitación del área protegida, existen lo que se le llama las audiencias públicas, en el cual el Estado presenta los proyectos y bueno, como lo dice el nombre, son audiencias en donde participan abiertas, donde participan todo aquel que sienta que tiene algo para decir o se sienta relacionado a la temática. Y bueno, y en esas audiencias públicas fue donde surgió esta situación y en el cual, para bien o para mal, el proceso se frenó. Es decir, si el consenso no es total por parte de los actores locales, y bueno, y como tú lo planteabas, Néstor, el recabar esa información y entender cuál es la racionalidad para que un productor rural de una zona con una biodiversidad tremenda y muy rica no esté de acuerdo en avanzar hacia la preservación de esa biodiversidad, ¿no? Y cuáles son las amenazas que el productor o el poblador detecta para no avanzar en ese sentido. Creo que no. Ujú. Sí. Es interesante porque en, en este caso vos tenés toda una acumulación muy interesante de justamente de análisis muy detallado de patrones de biodiversidad en todo el Uruguay que sustentan el diseño de este sistema, pero este sistema, desde mi perspectiva, no tiene demasiadas posibilidades de avanzar en la medida que no encuentre, digamos, esquemas de incentivos y distribución de los beneficios entre, digamos, los beneficios comunes y los beneficios de los dueños de la tierra, ¿no es cierto? Es ahí donde el planteo del Uruguay yo lo veo como muy naif, ¿no? Es decir, bueno, va a surgir un acuerdo entre el productor y pero bueno, en última instancia, el productor, de repente en alguna de estas alternativas, el planteo que le estamos haciendo no le cierran los números, ¿viste? Entonces, y es ahí donde está el gran desafío, cómo dar ese salto, que esto no significa que necesariamente hay que ir por un esquema de expropiación, por supuesto, ¿no? Pero, y además el país no tendría los recursos para hacer eso, ¿no? Semejante esfuerzo. Pero no aparece sobre la mesa alternativas que logren superar esa restricción. Les pongo un ejemplo. Hace años, por la cooperación alemana,
vino a Uruguay un especialista alemán muy interesante que justamente analizaba problemas territoriales, pero que la respuesta última es el suministro de agua potable, ¿no? Y él mostraba unos casos en Alemania que me llamó mucho la atención de cuencas que básicamente suministran agua potable por captación de agua subterránea y que esas cuencas son fundamentalmente lecheras. Entonces, una de las cosas que habían establecido es que, bueno, luego muchos estudios determinaron cuál era el nivel de carga ganadera del sistema y las prácticas productivas que eran admisibles para, sobre todo, no contaminar de nitrato el agua subterránea, y la diferencia entre lo que le proponía el Estado y lo que ellos estaban haciendo eran ingresos que venían del conjunto de la sociedad para mantener niveles adecuados de calidad de agua en esos sistemas subterráneos, ¿no? Entonces, ahí el productor sigue estando en el territorio, lo cual es un aspecto muy positivo, ¿no? En el sentido de no generar más desplazamiento del campo a la ciudad, pero se establecía claramente, bueno, lo que es admisible es esto. El resto de la sociedad, digamos, cubre la diferencia para que usted no se vaya, siga haciendo la producción que está haciendo, pero le vamos a exigir hasta cierto nivel porque de lo contrario nos afecta a todo el resto en el suministro de agua potable. Bueno, soluciones de ese tipo en el Uruguay, estamos como años luz, ¿no? Pero lo traigo como ejemplo porque acá sucede lo mismo, ¿no? Obviamente la ganadería sobre campo natural es de las actividades que podemos decir son más compatibles con muchos de los objetivos de conservación de la biodiversidad, pero eso también requiere de un manejo y unas prácticas en la ganadería que bueno, tienen costos adicionales y hay que explorar cómo se pueden financiar. Hay múltiples mecanismos, este es uno, ¿no? Uno podría crear, por ejemplo, sistemas de certificación de carne con ciertos estándares y con un sello adicional producido en áreas protegidas, por último. Es decir, hay muchos mecanismos, ¿no? Adelante, Julio. Algunos detalles para comprender el contexto de Uruguay y demás. No, son bienvenidos, está muy bueno. Yo ahora, mientras hablaba, pensaba, no conozco otra experiencia de fallida, digamos así, de definición de área protegida, pero indudablemente jugaron intereses externos también al área, intereses políticos, intereses sectoriales, y un poco también el tema del miedo a esos nuevos requisitos que tú planteas, es decir, bueno, que en la ganadería, qué no podría utilizar, qué antibiótico, qué producto en la forestación, qué producto, qué plaguicida no podría utilizarse. Bueno, hubieron intereses de no solamente de productores ganaderos, sino también de las propias empresas forestales que hicieron que esto no tuviera andamiento, y creo que hace parte al análisis del sistema en su conjunto, estos aspectos sociales del sistema. Esta información que les presento acá surge del trabajo de la gente del SNAP, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en sus documentos de preparación para la región, para la definición de área protegida. Se plantea una extensión de 62.500 hectáreas. Para que tengan idea, el Uruguay tiene 16 millones y medio, 16.500.000 hectáreas. Constituye nuestra división administrativa, son los departamentos, y bueno, constituyen los dos departamentos del norte del país, uno frontera con Brasil, que es Rivera,
y otro Tacuarembó que está muy cerca y que está muy permeado por la cultura gaúcha y de frontera y de propio Brasil, ¿no? En el sistema geográfico se ubica sobre lo que es la cuesta basáltica y bueno, y está caracterizado por algo que realmente tiene una diversidad vegetal, animal muy grande, que son estas 8.000 hectáreas de bosques nativos que se ubican dentro de esta área. A este bosque nativo luego se agrega, aquí en la región norte le decimos las chacras, no le decimos los bosques, lo que es la plantación industrial del eucalipto o pino, que fueron las dos especies que se implantaron. No se lo suma como bosque, sino como chacra de árboles se plantea. Y bueno, dentro de esta área encontramos valles escarpados, laderas pronunciadas, saltos de agua de diversa altura e intensidad, y como les comentaba, hay una poderosa cultura muy tradicional de frontera, que en realidad se comparte con lo que se le llama al bioma Pampa, que abarca todo el sur de Brasil, toda nuestra región y la Pampa argentina. Los límites geográficos, esto para quizás muy específico para los de afuera del país, pero al noreste con la cuchilla de Aedo, al sureste con la cuchilla de Tres Cruces, al noreste con la Sierra Minuana y la cuchilla de Ventana Quemada, que separa el arroyo Laureles del Lunarejo, y al sureste con el arroyo Cañas. Está comprendida dentro de lo que es la cuenca del río Tacuarembó, que luego se incluye dentro de lo que es la propia cuenca del río Negro. Y constituye una zona geográfica muy fundamental, muy importante para toda la región, porque es una zona de recarga de lo que es el acuífero guaraní. Acá algunos comentarios en sentido de duda, porque a partir de la bibliografía que tomé, esta delimitación que hice anteriormente, que presenté, es una delimitación bidimensional del sistema, es decir, se toman lo que es en su recorte geográfico, pero dentro de la bibliografía se planteaba que en realidad estos sistemas deberían ser tridimensionales. ¿Y qué incluye esta tridimensionalidad? Planteaba toda la inclusión de lo que es, y más en esta región, con la inclusión del eucalipto, donde tiene una generación muy grande del tema de raíces. Es decir, la inclusión también dentro de este sistema de todo el tema de las raíces de las plantas, de los árboles, y en el sentido superior las copas de los árboles. Es decir, esa debería ser la definición de sistema, e incluirla dentro de esa definición de sistema. Y luego la otra duda que me surge es dentro de la escala temporal a estudiar el sistema, es la discordancia que hay entre la inclusión de la ganadería hace más de 500 años, que afectó evidentemente la zona, y la inclusión de la forestación, que tiene un ingreso muy reciente de 30, 40 años. Entonces, ¿cómo ir lidiando con esa discordancia en estas dos producciones? Y el impacto evidentemente no es el mismo, y la adaptación de la inclusión de la ganadería con la forestación evidentemente también no están en el mismo punto del proceso. No sé ahí, Néstor, si tienes algún comentario, algo. Sí, con total libertad. No, yo creo que es bien pertinente este planteo, ¿no?
Ahí de nuevo yo creo que hay un punto central en el desarrollo de tu tesis, me refiero tanto a la fase de formulación del proyecto como luego en el propio manuscrito, que realmente hay que incluir un análisis bastante detallado, digamos, de los ciclos, del ciclo de vida de esta especie de murciélago y sobre todo qué ambientes y recursos utiliza. Porque eso de alguna manera te va a justificar a ti o te va a dar las bases para las delimitaciones que estás tomando, ¿no? Y sobre todo para entender justamente cómo estas transformaciones del uso del suelo, tanto de la ganadería como de la forestación, han condicionado, digamos, no solo el surgimiento de, de este problema, sino la dinámica de estas poblaciones. Y ahí hay un otro elemento, Julio, que me parece que es fundamental para cuando alguien esté leyendo tus publicaciones, y es una característica del Uruguay, como casi toda América del Sur, es ese, estas actividades de alguna manera se han planificado y se gestionan, me refiero a la ganadería y la forestación, de forma muy sectorial, ¿no? Recién en este momento está empezando la necesidad de tener abordajes multisectoriales, básicamente por una competencia por el espacio, ¿no? Por el uso del suelo, ¿no? Pero ese análisis multisectorial tiene que incluir otras dimensiones como lo que estás tratando en tu tesis, ¿no? Y me parece que ahí también puede ser muy útil pensar en las interacciones y los vínculos que puede haber entre la ganadería y la forestación, más allá de la competencia por el espacio, ¿no? Es decir, bueno, cómo está condicionando estas distintas interacciones y, bueno, en la problemática en concreto, que es el surgimiento de la rabia, cómo interactúan estas dos producciones en el mantenimiento de estas poblaciones y el surgimiento de esta problemática, ¿no? Eso realmente hay que, digamos, hacer un esfuerzo porque esto, Julio, tenés que siempre estar pensando en, bueno, mi trabajo lo va a agarrar alguien que no tiene ni idea del área de estudio, ni la problemática, ni nada, ¿no? Entonces, todas esas cosas que a ti te parecen em, absolutamente comprendidas o entendidas, hay que tomar distancia, ¿viste? Y darle las piezas de información para que todo lector te pueda seguir, ¿no? Entonces, ahí vuelvo al inicio. Creo que en el desarrollo del proyecto y en el desarrollo de tu tesis, eh, hay un capítulo que es entender la biología de esta especie y la dinámica de la enfermedad y cómo se vincula eso a las transformaciones del uso del suelo, ¿no? Perfecto. Sí, 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 sí. Totalmente claro porque en realidad es determinante para poder entender todo el resto Sí. del trabajo. Bien. Bueno, dentro de los componentes del sistema, lo que defino a grandes rasgos, bueno, son los componentes vegetales, es decir, todo lo que es flora autóctona y especies vegetales introducidas con fines productivos o invasoras. En realidad, aquí tenemos todo lo que es la producción de pasturas artificiales o también las especies vegetales de árboles o también y un proceso que está ocurriendo en el norte del país, que es bueno la introducción también de especies invasoras como el campín, que también genera disturbios respecto a la distribución de lo que se sería la flora autóctona del lugar, ¿no? Y bueno, y después
también la situación de estos componentes vegetales por la propia selección natural, por la herbivoría de las especies presentes, ¿no? Necesariamente esta situación genera que haya especies que tengan mayor presencia por esta falta de consumo por parte de los herbívoros, ¿no? Dentro de los componentes animales, tanto en los mamíferos y los insectos autóctonos, y bueno, dentro de este componente entraría el murciélago, y bueno, y los mamíferos introducidos, que ahí entrarían todo lo con respecto a lo que son los vacunos, los vacunos, los ovinos, que serían las especies que estarían por introducidas artificialmente. Después, bueno, el componente humano, es decir, los productores radicados en la región, la influencia también de extrarregión, de esas tomas de decisiones y de esas conductas por parte del componente humano. Y bueno, y otro componente necesario en este sistema es el tema del suelo, que parece menor, pero que en realidad es el que determina qué tipo de producción, en dónde se ubica y si es factible o viable que se realice. Es decir, en esta región estamos saliendo de una zona que en Uruguay se conoce como el basalto, donde es zona muy superficial, con piedra, en donde lo que hay solamente posible es campo natural, y donde hay una ganadería sobre todo de ovinos, producción ovina, debido a que la producción vegetal, de biomasa vegetal natural, es muy escasa y muy temporal en ciertos periodos del año. Pero ya en esta zona, que es la Quebrada del Norte, ya encontramos suelos más profundos en donde hay posibilidades de, por lo menos, por ejemplo, de hacer una pastura, una pradera artificial, o suelos más arenosos donde se viene realizando la forestación con fines industriales. Acá, bueno, viene un punto que realmente me parece que es fundamental. Probablemente me esté faltando mucho, pero bueno, como forzantes externos a este sistema, bueno, por supuesto, todo lo respecto al cambio y variabilidad climática, lo de la introducción de la biomasa forestal con un origen económico productivo, una pérdida, porque en realidad esta biomasa forestal termina constituyéndose en un monocultivo, y en el caso del pino el impacto todavía es más negativo, porque en el pino los montes de pino no tienen cero capacidad de introducción de la luz solar adentro del monte. Es decir, en un monte de pino lo único que hay es pino y pinocha seca en el piso, pero no hay ninguna otra especie o muy poca especie vegetal en el suelo de un monte de pino. Ya en el caso del eucalipto es distinto, pero en realidad también evidentemente hay una pérdida de biodiversidad, tanto animal y vegetal, por la propia producción y la utilización de insumos. Después, bueno, el ingreso al sistema de productos, como decía, plaguicidas, fertilizantes, el ingreso de energía fósil, porque en realidad todas estas producciones tienen un consumo de energía que viene de fuera de este sistema. Y después, como forzante externo, y bueno, y ya no desde un punto de vista biológico, sino quizás socioeconómico, las presiones de los mercados internacionales con respecto a la demanda de estos productos, tanto sea proteína animal como la fibra vegetal. Bien, mira, este capítulo es bien interesante porque, a ver, gran parte de las forzantes externas están muy bien identificadas. Acá, a ver, hay una primera forzante externa
un gran capítulo clave que son transformaciones del uso del suelo, ¿no? Y esas transformaciones de uso del suelo están muy condicionados por fundamentalmente lo que es la demanda de papel, ¿no? A nivel global y cómo se está estructurando este sistema de producción de papel. Obviamente incide, como muy bien identificaste, es el cambio y la variabilidad climática y obviamente también otros factores. Pero cuidado, Julio, que acá dentro de factores externos, vos tenés incluidos lo que son algunas respuestas del sistema, ¿no? Por ejemplo, el sistema tiene algunas respuestas que los tenés acá incluidos como forzantes externos, como es la pérdida de biodiversidad animal y vegetal, ¿no? O, por ejemplo, el ingreso de plaguicidas y fertilizantes que son parte de las respuestas del sistema y que obviamente condicionan la persistencia o el cambio de esto. Pero yo te diría que como forzantes externas, vos tenés todo el capítulo de transformaciones de uso del suelo y que son transformaciones que están muy condicionadas por, digamos, la demanda de ciertos productos. Capaz que ahí un elemento que hay que analizar es si es conveniente referirnos exclusivamente a lo que es la demanda de papel, que evidentemente es ineludible en tu trabajo, sino también incluir algunos de los cambios en la demanda de la producción de carne, ¿viste? O mejor dicho, porque el mercado de carne, ¿viste? En estos momentos el consumo y el mercado de carne está presentando cambios muy importantes, ¿no? Entonces, si tu tesis tiene em, esa virtud y esa vocación de estar analizando el problema ya desde un punto de vista más sistémico y más multisectorial, eh, hay que incluirlo, ¿no? Em, y después los otros elementos, el cambio y la variabilidad climática juega mucho porque, bueno, tenemos cambios en el régimen de precipitaciones, hay señales claras hacia dónde vamos, y eso en cierta medida favorece el establecimiento de estos bosques, ¿no? De estas plantaciones. Pero creo que ahí tenés los grandes capítulos, Julio. No sé si te queda alguna duda al respecto. Bien, bien. La única duda, perfecto el planteo en esto, la única duda con respecto a cuando, al ingreso al sistema de productos orgánicos o insumos para estas producciones, ¿no? Porque en realidad plaguicidas, fertilizantes, eh, uno dentro del sistema puede entender que son entrada y que son salida también, ¿no? Porque en Sí, realidad está, está entonces muy bien el punto. Sí. solamente esa duda cómo uno lo toma, porque en realidad evidentemente son salida también por el uso y por el desperdicio. Entonces Está, esa única... está muy bien tu planteo. Es exactamente como lo estás planteando. Son ingresos y son salidas del sistema. Bien, Exactamente, exactamente. Porque ese bien, sistema requiere de la entrada externa de plaguicidas y fertilizantes, pero el uso y las prácticas que tenemos hacen que una parte de eso salga fuera del sistema. exacto. O terminan siendo incorporados a organismos que no son el blanco de estos productos, ¿no? Y que pueden ocasionar también otros problemas, ¿no? Yo ahí lo que te sugiero, viste, para no, para en la delimitación del sistema y analizar todo lo que son forzantes externas, factores internos que hacen a la sensibilidad y las respuestas, sí enmarcarte, vistes, en todas esas interacciones directas o indirectas que vos identificás con la problemática, ¿no? Sean directas o indirectas, ¿no? Pero argumentarlo, ¿no? Cuando lo estás señalando,
bueno, como lo veíamos recién, transformaciones del uso del suelo. ¿Cuáles son las transformaciones? ¿Qué factores los impulsan? Etcétera. Lo mismo cambio y variabilidad climática, o este tema que estábamos hablando del ingreso de lo que podemos llamar subsidios externos al sistema, ¿no? Bien, bien. Yo creo que ahí hay un punto clave que tú lo planteas, esto que es el tema de no perder el foco de cuál es el indicador o la variable que quiero estudiar y en base a eso hacer el planteo del sistema. Eso Claro, porque no si no, viste, queda muy grande. claro, se transforma en algo que es infinito, ¿no? Pero cuidado ahí, por eso te subrayo esto. Hay factores que uno tiene, que vos le ves la vinculación directa, así, ¡pac! Y hay otros que son indirectos, ¿no? Eso te condiciona a otra cosa que sí te controla o te estimula la problemática. Entonces, esas relaciones hay que explicitarlas, ¿viste? Esos mecanismos causales, aunque muchos sean de naturaleza hipotética, ¿no? Es decir, que no lo tenés confirmado totalmente o no lo tenés confirmado en tu caso de estudio, hay que establecerlo y hay que establecerlo con esa, digamos, con esa distinción. Bueno, ¿esto es una certeza o es una hipótesis? ¿Ah? Y moverse, ¿no? Esto no quiere decir de que te vas a quedar solo con certezas, no, no, señalar las cosas que son conocidas y aquellas cosas que se postulan ciertos mecanismos y que, bueno, el estado de conocimiento ahora no nos permite verificarlo totalmente o rechazarlo, ¿no? Bien, excelente. Bueno, las salidas del sistema, incluyendo esta última que le había incluido como forzante. Bueno, son los servicios ecosistémicos brindados por este sistema. Entonces, bueno, ahí entramos en lo que ya hemos visto en el curso con la clasificación de estos servicios ecosistémicos y quizás no vale la pena avanzar mucho. Solamente yo creo que hay uno acá que es fundamental por el impacto que tiene de servicio ecosistémico que brinda esta región delimitada, que es la recarga del acuífero guaraní, ¿no? Es decir, es un impacto que no es menor y que no solamente influye a nivel regional o nacional, sino a nivel casi latinoamericano. Lo que es la captura de CO2, que también, hay que decir la verdad, es uno de los servicios que nos dan el morte tanto artificial como el natural. Y bueno, y después los servicios culturales, donde hay un fuerte arraigo de la población a ese territorio, y los servicios de soporte. Perfecto. Acá voy específicamente hacia el tema, porque tampoco no me quiero extender mucho en la presentación, porque sé que hay otros compañeros para presentar. El estudio de caso, bueno, es la modificación de los patrones conductuales de los murciélagos. Entonces, bueno, como introducción, plantea que los murciélagos constituyen el segundo orden más diverso de mamíferos. Se plantea que en realidad es el único mamífero que vuela, pero en realidad el murciélago no vuela, el murciélago planea. Entonces ahí estaba la discusión si volaba o planeaba. Y resultan importantes proveedores de servicios ecosistémicos y son también utilizados como indicadores biológicos. Esto surge de una publicación de Boto, es un docente que está en Facultad de Medicina, en el Museo de Historia Natural, y que no hay muchas publicaciones con respecto a este tema en el Uruguay, pero toda esta información que voy a brindar surgen de publicaciones de este autor.
Se identifican 4 amenazas en el Uruguay para lo que son las colonias de murciélagos. Una es la producción de energía eólica, otra es el control de la rabia, otro es el turismo espeleológico y la pérdida de del hábitat en la región de las quebradas del norte. Encontramos 2 de ellas en realidad. Encontramos en realidad encontramos 3, porque el tema del turismo, lo que no encontramos es la producción de energía eólica por ahora. Hay en la región, Hay relativamente cerca, ¿no? claro, hay relativamente cerca toda la zona de Pampa, de Tacuarembó más hacia el sur. Hay producción de energía eólica, específicamente en estas 62.500 hectáreas no hay. Sí hay control de rabia, sí hay turismo de conocimiento y de las grutas, que está constituyendo todo una explosión con respecto y un atractivo. Y después también de turismo rural. En la zona hay mucho, todo lo que es las quebradas del norte, lo que es el Lunarejo, Valle de toda esa zona donde hay mucho o bastante turismo. Y bueno, entonces también la pérdida del hábitat en base a las producciones que he comentado. Bueno, se plantea que conocer el estado de conservación de los murciélagos es importante por estos servicios ecosistémicos que brindan y porque resultan adecuados como bioindicadores. Y bueno, ahí están los autores. Acá hay algunas, en realidad tenía muchas más, pero no me dio tiempo para buscar. Dos hábitats donde viven los murciélagos. Uno, el de la izquierda, que es un panteón que en el Uruguay fue una costumbre bastante arraigada, sobre todo en el norte, no sé si tanto en el sur, pero en el norte del país, en donde los dueños de la tierra construían panteones en sus propios establecimientos, en una zona alta, y por supuesto que se encuentran totalmente abandonados y hoy constituyen y se ubican las colonias de murciélagos. La foto esa donde se ve a la izquierda del panteón está buena porque también nos ayuda a conocer un poco cómo es el paisaje, exactamente. Como ven ustedes ahí, son regiones donde se combina la pastura natural, los pastizales y zonas de bosques, y ven que se pierden en el horizonte los bosques. Esa es la característica de esta zona, y vieron también con zonas donde hay piedra a nivel de superficie. Y a la derecha está una foto de lo que es lo que se conoce como las grutas, y donde les comentaba que incipientemente hay un turismo interesado en conocer estas zonas, y bueno, y son esas colonias donde ingresan ahora los murciélagos, y donde se realizan las capturas. En realidad la captura, yo he participado en alguna jornada de captura, en realidad es a través de la ubicación de redes frente a la colonia en las últimas horas de la tarde, y lo que se hace es el control de las poblaciones a través de la warfarina, que es un anticoagulante. Los murciélagos tienen una conducta de limpieza de uno a otro, y esa es la forma en que se controla el murciélago a las últimas horas de la tarde y comienzo de la noche. Empiezan a salir, quedan atrapados en las redes. Esas redes tienen todas unas campanillas en los costados, y bueno, cuando por supuesto está todo oscuro, cuando empiezan a sonar esas campanillas es porque los murciélagos empezaron a quedar entrevedados en esas redes, y lo que se hace es tomarlos con mucha precaución, con guantes de cuero, porque en realidad hay un riesgo biológico importante, y se los unta con warfarina y se los suelta para dentro de la colonia nuevamente, para que con esa conducta que tienen ellos de acicalamiento, de limpieza de uno a otro dentro de su familia, ¿no? Porque en realidad hay todos unos patrones conductuales bien interesantes, ¿no? Es que el animal en realidad termina no hay una muerte por
por el anticoagulante, sino en realidad la muerte por desnutrición, porque en realidad lo que no deja es digerir la sangre que el animal tiene y el animal muere desnutrido. Ese mismo Sí, compuesto, la warfarina, también se utiliza en el control de roedores, ¿no? claro, sí, la warfarina es la que todos esos venenos para ratones que tienen una coloración rojiza, Sí, que, es la que warfarina, mirá. esa es la warfarina. Que en realidad también se utilizan en medicina humana, también la warfarina se utiliza como anticoagulante para la prevención de formación de coágulos a nivel, pero por supuesto En muy bajas estudiado dosis. a bajas dosis y previene la formación de coágulos en las personas, ¿no? Entonces, es decir, no, el producto tiene sus aspectos beneficiosos también. Julio, una pregunta, pero ese control se inicia en lugares donde se detecta la presencia del virus de la rabia. ¿Cómo se activa el control? Bueno, eso es una cosa que no están bien definidas en el país, porque en realidad surge a partir de la demanda de los productores por la presencia de mordidas y de sintomatología. Lo que pasa es que actualmente la presencia de la enfermedad se llama que está enmascarada, porque en realidad lo que está pasando es que el productor lo que hace, realiza la vacunación de los animales y entonces la enfermedad no se desarrolla. Aparecen mordidas, pero no sabemos la distribución y la presencia de la enfermedad, porque en realidad el animal está vacunado y no desarrolla la enfermedad. Cuando surgió la enfermedad en el 2007-2008, la enfermedad se desarrolló, aparecieron las sintomatologías, se realizó el diagnóstico de laboratorio y uno ahí podía definir cuál área del país, que fue esta zona de Quebradas del Norte, que, que apareció la rabia. Hoy actualmente al ocurrir la vacunación queda muy enmascarada la realidad con respecto a la rabia porque no tenemos claro cuál es la distribución de la misma. Y una de las cosas que no la planteo ahora en la presentación, pero es lograr esa asociación entre el comienzo de cuando los bosques estuvieron maduros y estuvieron prontos para cortar esos bosques de eucalipto y de pino que hay en la región, con la aparición de la rabia. Es decir, es una de las cosas que se plantea también como hipótesis, cómo ese disturbio en el ambiente lo afectó indirectamente a las poblaciones de murciélagos y hizo que llegaran a niveles de rabia en las colonias a un punto que lograran transmitir la enfermedad. Se supone que la rabia ancestralmente, naturalmente, siempre está presente en las colonias, pero no necesariamente hay aparición de casos de enfermedades en los herbívoros, en el ganado o en los equinos, porque ese nivel está naturalmente controlado y no ocurren estos brotes. Cuando ocurre el brote es porque la colonia de murciélagos tiene niveles de rabia muy grandes. Una de las cosas que sí se podría hacer sería la medición de anticuerpos de rabia en los murciélagos para tener idea si en la colonia, aunque no aparezcan animales con la enfermedad, que si en la colonia hay presencia o no de rabia en el lugar. Adriana tenía la mano levantada. Sí, adelante. Gracias, aunque ya me contestaste un poco. Bueno, tenía dudas y luego en los lugares donde se refugian, a veces se mezclan especies de murciélagos. Este es el caso, digo, pensando en esto de cómo se realiza el control para otras poblaciones que no sean hematófagas o no se No, combinan. en este caso, eso es bien interesante la pregunta, porque en realidad, donde están presentes los murciélagos hematófagos, que es el Desmodus rotundus, no conviven con colonia de, por ejemplo, de murciélagos, el Taradida brasiliensis, que son murciélagos insectívoros, no conviven en la misma colonia.
En realidad podría haber un capítulo muy grande de hábitos conductuales de los murciélagos porque son bien, pero bien interesantes y que terminan influyendo en la aparición o no y en el ciclo biológico de la enfermedad, entonces o la presencia o no de la enfermedad. En realidad es todo un tema la forma de vida y de conducta de estos murciélagos. Julio, una pregunta para entender bien la problemática. ¿Cómo los murciélagos, qué utilizan o cómo utilizan las plantaciones de eucaliptus y de pino? Digamos, ¿es un lugar que ellos exploran por temas de alimentación o es un lugar que lo utilizan para, digamos, para estar o pernotar la mayor parte del día o el tiempo que sea? ¿Cómo eso se conoce en detalle? Bueno, ese tema específicamente no, porque en realidad por lo que se ha visto y lo que se ha evaluado y estudiado, en realidad ellos, el hábitat de ellos es digamos, la rutina de ellos sería, durante el día se encuentran en estas grutas o en estas zonas artificiales, ellos lo que necesitan es oscuridad y una zona húmeda, es decir, esas son las condiciones que ellos necesitan para estar. Por eso esas grutas, al lado de esa gruta, por debajo a un par de metros, había una cañadita con una corriente de agua. Entonces lo que necesitan ellos es una corriente de agua cercana, como les comentaba hoy. Necesitan una zona oscura y necesitan una zona que sea oscura y húmeda. En realidad no hay una asociación directa entre el murciélago y el monte de eucaliptus. Sí, por eso, y es una de las cosas que es interesante de observar, es que en realidad la plantación de esos montes de eucaliptus ocurrió en la década del 90, en la década del 2000, 2010, y no hubieron alteraciones. En realidad comienzan las alteraciones cuando hay Se una cortan. perturbación. Cuando hay una perturbación en el ambiente con respecto a ruidos, a movimientos, porque en realidad ustedes ven que de ese panteón a ese monte artificial hay un par de cientos de metros, no, tampoco son tantos. Entonces, toda la logística que se genera en el corte, en el talado, en la preparación, en la generación de una maquinaria bastante aparatosa y con mucho ruido, cómo eso generó, que fue la única transformación visible y concreta que hubo para que pudiera explicar esa aparición de la enfermedad, ¿no? Mirá, qué interesante. O sea, la problemática está vinculado fundamentalmente a lo que podríamos llamar ya la fase de explotación de esas plantaciones. Exacto, porque en realidad, Interesante. si uno se pone a pensar en la fase de plantación, el nivel o el grado de intervención por parte del hombre es bastante restringido, porque en realidad Claro. son personas caminando que van plantando plantando los plantines y no mucho más, y después el Claro. cuidador de las hormigas hasta cierto nivel, y después esa área queda durante 7, 8, 9 años con, con muy poca actividad, solo ese talado que hacen correctivo hasta llegar a cierta altura, y después no hay más. Después el movimiento grande, digamos, es cuando se extrae todo el árbol. Adriana creo que tenía levantado. Sí, adelante Adriana, yo después tengo otra pregunta. Adelante, Adriana. Gracias. Sí, se me hace muy interesante esto que comentas de que el murciélago hematófago, pues normalmente tiene el virus, ¿no? Pero sin síntomas, digamos, no hay brote así de la enfermedad. Entonces se me hace muy interesante a lo mejor conectarlo con esto de la teoría esta de la dilución, ¿no? En el caso de los virus y otras enfermedades,
asociado a la pérdida de la biodiversidad, tal vez, porque sería interesante ver cómo de manera natural, antes de que hubiera estos cambios que mencionas, pues había tal vez ratones o no sé, otros mamíferos que cumplían participaban en el ciclo del virus, ¿no? Y cómo tal vez eso se ha modificado y ahora vienen estos brotes, ¿no? Que llaman la atención a nivel epidemiológico. Pues, gracias. Una pregunta Excelente. adicional. Sí, adelante, Julio. Yo te la hago No, no, después. no, no, no. Excelente el comentario de Adriana, porque en realidad, evidentemente, hay una circunstancia ahí que se da, que hace que surja el brote, pero que el animal pueda contener el virus y no llegar a un nivel donde lo pueda transmitir. Ahí está el punto de inflexión, y es bien interesante si lo que plantea Adrián. Sin esto. Julio, una pregunta. Es en en el ganado que está vacunado, ¿no es cierto que se detecta la presencia de la mordida? Una vez que está vacunado, ¿cuál es la interferencia a la actividad ganadera? Digámosle, ¿es porque le ocasiona otros problemas, pérdida de sangre, o es simplemente una alerta que tienen los productores por riesgos potenciales que los afecten a ellos? Explícame un poquito más la dinámica con el productor. Bien, en realidad el tema de las mordidas fue algo tradicional en ciertas zonas, no en todo el Uruguay por supuesto, pero en ciertas zonas del Uruguay donde se dan estas condiciones de grutas, de cuevas y de presencia de murciélago matófago, y en el cual se convivía en una armonía perfecta, es decir, no, más allá de la mordida, sobre todo en el caballo, lo que es la región de la tabla del cuello, que se le llama, y en el vacuno, sobre todo lo que se llama la base de la cola. No había otra situación más allá de saber que se había mordido, porque uno veía en la mañana el escurrimiento de la sangre seca, porque además el murciélago tiene todo un sistema en el cual cuando realiza la mordida tiene ciertos efectos anestésicos sobre la mordida y entonces sobre la zona, y entonces el animal no tiene más problemas allá que ser la fuente de alimentación del hematófago, pero no había mayor problema. Lo que sí surge el problema es que cuando el virus de la rabia, que es un lisavirus, aparece en las colonias, a través de la mordida se transmite, y una de las particularidades que tiene este virus es que la transmisión del virus es por la vía nerviosa, es decir, este virus no va por la sangre, este virus va por los nervios. Se determina más o menos que tiene una transmisión de 1 centímetro por día, y es por eso que a veces uno ve la mordida y al inicio, claro, no se hacía una asociación directa, porque imagínense, desde un vacuno, la base de la cola, hasta que el virus llegara a la cabeza, donde es al cerebro y cerebelo, que es donde actúa y causa los síntomas, podrían llegar a pasar capaz que 15 a 20 días. Claro. O un mes. Entonces, o más tiempo. Entonces, no había una asociación directa entre la mordida y cuando se hace el diagnóstico, cuando se lleva al laboratorio, se hacen las técnicas específicas, se determina la presencia del virus y ahí se hace el diagnóstico definitivo. Pero en realidad, sin presencia del virus, este mamífero podría convivir perfectamente con las otras especies de herbívoros y ser su fuente de alimentación. En el caso de Uruguay, por supuesto, en el caso de otros países, pensando sobre todo lo que es la cuenca del Amazonas, sí hay casos en humanos, de personas, de gente del lugar donde durmiendo pueden llegar a ser, sobre todo los pies también, los dedos de los pies, pueden llegar a ser mordidos. Eso en Uruguay a ese nivel nunca se llegó, sino que en realidad la convivencia era buena hasta que apareció la enfermedad.
Mira qué interesante. Julio, una pregunta más. En cuanto al seguimiento del nivel de virus y demás, en estos momentos, ¿hay en el Uruguay algún relevamiento de la presencia del virus sea en el murciélago o en población de ganado? ¿O eso no hay un monitoreo regular de eso? No, eso funciona a demanda, es decir, si hay aparición de la enfermedad es donde se activan, es muy reactivo el sistema, ¿no? Muy reactivo. Entonces Julio, eso, mira sí, qué sí. interesante. Julio, ¿sabés qué? Vos en este caso, más allá de todo el desarrollo de la tesis, yo creo que es un caso donde ya eh, podés escribir rápidamente un artículo, ¿no? Porque justamente tenés un conocimiento del caso y sobre todo mirándolo desde una perspectiva como el que estás planteando en tu tesis y sobre todo pensando en este foco, ¿no? Bueno, lo acabas de decir, en un sistema tan reactivo como en el Uruguay, no estamos navegando una vulnerabilidad muy extrema en relación a la gestión de esta problemática. Y me parece que un artículo de síntesis así, como estamos intercambiando, es Ujú. realmente muy útil por varios motivos. El primero es porque ya tiene un esfuerzo de entender la problemática desde una perspectiva sistémica, lo cual ya es un avance importante. Pero a partir de ahí, vincularlo con el actual sistema de gestión de esta problemática. Y ahí hay un tema que tú lo acabas de mencionar, que estamos en un sistema que es fundamentalmente reactivo. Entonces, la pregunta es, ¿no será que nos podemos comprar un problema muy grande si no desarrollamos otros sistemas de detección de alerta más temprano? O, por ejemplo, en las zonas donde se están haciendo los cortes, empezar a desarrollar ciertos programas de monitoreo para responder preguntas sobre las causas que no sabemos, si es efectivamente la cosecha, qué es lo que está pasando ahí, etcétera, ¿no? Te digo porque artículos de eso, no, digamos, muchas veces ponen la emergencia de en términos de emerger, ¿no? Una problemática que potencialmente puede ser muy seria, ¿no? Y además orientás mucho, no solo líneas de investigación, porque identificás dónde están los aspectos desconocidos, sino que también haces una reflexión sobre el sistema de gestión. Ya eso, todo ese combo es un aspecto muy complejo. Te digo porque realmente creo que tenés fácilmente un auditorio, me refiero a revistas y cosas, que puede estar ávido de publicar y de recibir ese tipo de artículos. Pensalo, Julio, y si te parece atractivo, te podemos dar una mano en eso. Pensalo porque hay muchos, sobre todo después de la pandemia, hay muchos artículos que van en esta dirección planteando otros problemas que están latentes ahí, que nos pueden ocasionar problemas serios como los que hemos navegado, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por el comentario, Néstor. Por supuesto, digo, sería bien interesante y exploremos la Dale, posibilidad perfecto. porque es una oportunidad, como bien dices, de este post pandemia o intermedio de pandemia que estamos viviendo, todos estos temas de zoonosis, del concepto desde una visión sistémica y acá se da con otro tema que en realidad no me dio el tiempo para ponerlo en la presentación, que es el concepto que se viene trabajando a nivel del mundo de una salud, es decir, el Sí, concepto
donde embarca la salud humana, salud animal y salud ambiental, y acá a veces no es tan claro la influencia de la salud ambiental en esa tríada. Y en realidad acá la salud ambiental se ve claramente cómo influye sobre las otras dimensiones. Así que hay bastante como para poder explorar y marcos teóricos para poder trabajar. Ese Gracias. marco de One Health es muy apropiado, realmente, muy Sí. apropiado. Ahí tenés Sí. un lente con que mirar este problema bien interesante. Brigitte, Sí. adelante, adelante. Hola. A mí me quedó dando vuelta esto de las transformaciones del uso del suelo y que obviamente y muy probablemente esté condicionada por la demanda de ciertos productos y probablemente hasta con ciertas políticas públicas de alguna época. Y esto es la cosa de la cultura agraria, porque lo que decía recién Julio era esto de que, bueno, las funciones de control preventivo, digamos, como que funcionan por reacción, por demanda de los ganaderos que ven que aumentan las mordidas en el ganado, digamos. Entonces, si es que, digamos, hubiera un brote de rabia o una ventana de vacunación, en realidad es como prevenir un desborde, yo me imagino casi como un control territorial, porque es como un manejo de una zoonosis, ¿no es cierto?, intrapredial, una cosa así. Y si es que no hay otras formas de control, porque me imagino que si esto es como una recurrencia, o sea, una cierta recurrencia, hay todo un ciclo de vida ya de otra cantidad de seres, bichos y animales, no sé, que están en esa producción ya, ¿me entiendes? Entonces yo me imagino que debieran haber distintas posibilidades de control de plagas o de control preventivo de una manera distinta o mirar cómo era previamente, cómo, no sé, y por eso pensaba en qué pasa con la cultura agraria, digamos, qué pasa con el ganadero, qué pasa con el propietario, cuál es su... o sea, yo veo que si se necesita una transformación, tienen que transformarse ellos primero, digamos, tienen que estar abiertos a esa transformación. ¿Cómo los ves tú? ¿Cómo lo has considerado? Bien, gracias Brigitte por el comentario, porque ese componente social tiene una influencia bien importante sobre todo este sistema. En realidad yo hoy les comentaba de que cuando esta área que incluye las quebradas del norte se trató de incluirla dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, uno de los primeros escollos que encontró fue el propio productor rural, en base a no modificar los sistemas productivos o la forma que tradicionalmente llevaba a cabo estos sistemas productivos. Y esto no es menor, porque en realidad en el control de esta enfermedad lo que se hace es la introducción de un biológico nuevo, como es una tecnología que es la vacunación. Entonces, necesariamente la racionalidad del productor, si es económica productiva, debería incluirla y adoptarla rápidamente para evitar la pérdida de los animales. Pero no siempre esa racionalidad es la que prima, porque muchas veces, imagínense que el trabajo de juntar el ganado en esos lugares no es nada fácil, porque además de esos montes artificiales están los bosques nativos, esas 8.000 hectáreas de bosque nativo, que también el vacuno entra. Y también hay pérdida de biodiversidad ahí, tanto vegetal y animal, por el propio vacuno. Entonces, el solo hecho, quizás en un departamento, los departamentos nuestros del litoral, donde las producciones son sobre territorios
que no son escarpados, donde no hay bosque nativo. El solo hecho de juntar el ganado aquí es un trabajo que el productor no lo realiza ni diaria ni semanalmente. Es decir, el productor recorre el campo, pero el ganado se encuentra en lugares que a veces son inaccesibles y que tiene que sacar los animales el ganado con perro, porque ni el propio productor puede entrar. Entonces, el manejo y el hecho de juntar el ganado, llevarlo a una instalación, a un cepo, vacunarlo, ese solo hecho constituye para el productor un trabajo importante. Entonces, bueno, no necesariamente hay una racionalidad económica productiva, sino también una racionalidad emocional, digamos, de si el productor lo quiere hacer o no. Entonces es bien interesante y tiene que estar incluido en el análisis de esta problemática, por supuesto. Muy interesante el caso, Julio. La verdad es que es un ejemplo buenísimo para un curso como este. ¿Sabés qué me hiciste recordar, no? Que en esos años donde estaba instalada esa problemática, aquí en el sector serrano, entre Maldonado y La Valleja, al mismo tiempo teníamos esa problemática, ¿sabes? Tuvimos un incremento de mordidas en el ganado y y vos sabés que me acuerdo de un día en mi casa que Marcos era un bebé, era muy chiquito y lo acostamos en la cama y al rato voy a entrar al cuarto levanto una placa de madera y encuentro un murciélago, ¿viste? De estos, no, vos sabés que nunca me calenté tanto con un bicho como con ese murciélago. Y por suerte no lo picó, pero tuvimos un tiempo que me lo hiciste recordar porque después no lo tuvimos más, no se prolongó, pero tuvimos un tiempo que era increíble. Vos sabés que salías y era muy raro encontrar un caballo que no estuviera mordido en la noche, ¿viste? Eh, y después eso se controló, ¿viste? No le había prestado atención a ese ciclo, pero ahí te estoy hablando, ¿viste? Lo que es toda la intersección de ruta 12, 60, 39, sobre la Sierra Carapé y todo lo demás. Ahí también tuvimos un problema bastante serio. Sí, en realidad reportados como focos es totalmente claro, natural, porque es una zona donde el Desmodus se encuentra el hábitat para desarrollarse. En realidad de reporte de enfermedad, lo que se ha reportado en esta zona Lunarejo, Quebradas del Norte, y la otra zona poco más hacia la frontera es en Aceguá, es decir, la cuchilla de Aceguá, que también estaba reportado. Más hacia el lado ese de La Valleja, Maldonado, claro, no hay reporte de presencia de la enfermedad. Mira. Entonces también es interesante. Sí, además es un animal que genera bastante aversión en las personas, es algo que genera hasta el propio insectívoro, ¿no? Pues el insectívoro lo podemos encontrar en la plaza. Yo siempre digo en Tacuarembó, en la plaza como toda ciudad del interior, en la tardecita la gente se sienta a tomar mate, uno mira para arriba hacia las palmeras y ve cómo vuelan los murciélagos a las 6, 7 de la tarde. Sí, impresionante. Lo que hay que tener cuidado es el vuelo en horario fuera de esa última hora de la tarde, y el vuelo nocturno, un vuelo diurno, o acá hay también un capítulo muy grande de educación para la salud, sobre todo en niños, que es el tema del murciélago caído y el no tocarlo, ¿no? Entonces eso hay un riesgo muy grande, y ha sucedido en Chile, yo tuve unas colegas en Argentina también por el tema es el spillover ahí, el salto que se da de especie
entre el murciélago insectívoro y el gato. El gato con su instinto cazador muchas veces ve un murciélago que en realidad si está volando de día o si está en el piso tiene altas chances de poder tener rabia. Y ha pasado lamentablemente de gente, casos puntuales, pero y no menos importante, de personas fallecidas por transmisión por el gato a partir de la captura de un murciélago de un murciélago insectívoro. No por este murciélago matófago, sino por el insectívoro que también tiene. Creo que Brigitte, y no sé si alguien más había levantado la mano. Y Adriana también. Sí, yo pensaba en esto me quedé pegado con estos propietarios, digamos. Ellos eran propietarios más bien de una agricultura más tradicional, y que empezaron con la ganadería mediante una política pública o por un incentivo de precio. No, tradicionalmente fueron ganaderos. El Uruguay, Claro, la ganadería llegó primero que la agricultura. ya, Digamos, llegó hace 400 años o más ya a esta altura, por la introducción de ganado por los españoles, viendo la disponibilidad de pastizales que tenía el Uruguay, ¿no? Y así la de ganadería, extensa. sí, sí, y la ganadería fue, digamos, fue el primer motor de desarrollo económico del Uruguay. Luego llega, estamos hablando del siglo XIX, llega la producción de ovinos y de lana, que fue un cambio muy importante, y ahí comienza la llegada de la agricultura y el desarrollo de la agricultura es interesante. Ya estamos hablando segunda mitad del siglo XIX, transición hacia el XX, implicó una política muy activa de Uruguay de traer extranjeros y colonias de extranjeros con un fuerte vínculo con la agricultura, ¿no? Y con otras Ya. formas de producción que no fuera la ganadería extensiva. Y así te encontrás en el oeste del Uruguay colonias de rusos, colonias de alemanes, pero fue justamente por esa... Y ahí, claro, y ahí viene después el otro salto que es la industrialización en la producción de carne con la llegada del frigorífico, ¿no? Este, Claro. pero en ese esquema, la llegada de la forestación es fundamentalmente a partir de los años 90 y que bueno, hoy la forestación es un rubro de la misma magnitud o más que la ganadería y la agricultura, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se origina estos desbalances? Porque yo me imagino que si no es como una iteración, ¿no? Un control más temprano, yo me imagino que puede haber un monitoreo. Lo que Porque ocurre, hay Brigitte, comunidades sí. que monitorean, pero de alguna manera el ciclo siempre es el mismo. Sí, lo que ocurre es que el Uruguay, digamos, de un sistema muy, muy extensivo de producción, estamos hablando mitad del siglo XX, paulatinamente pasa hacia modelos más intensivos de uso del suelo, donde hoy día, por ejemplo, si vos tomás el sector ganadero, exclusivamente el vacuno, el ovino, vos más o menos mantenés un stock en el tiempo, tal vez un poquito más grande ahora, pero lo producís en un área de pastizales que es sustancialmente menor, porque se expandió la agricultura y se expandió la forestación. Entonces, el gran desafío que vos tenés en el Uruguay es que ya si querés, digamos, evitar este tipo de problemas y no hacer competir o chocar las producciones entre sí, tenés este desafío que estamos hablando, bueno, es que hay que empezar a planificar y ordenar el territorio ya con el conjunto de las Bueno, producciones. Y este ejemplo yo creo que tiene un correlato, Julio, muy interesante de esta perspectiva, ¿no? Porque además es súper interesante porque por la causalidad que vos estás planteando, está asociado a una fase del ciclo, ¿viste? Que es la explotación, ¿no?
pero que obviamente esto tiene un correlato muy interesante, y es que el Estado todavía no se organizó para tener digamos, un sistema con mayor capacidad de anticipación a la problemática, ¿no? Es muy reactivo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, Julio, hay un desafío que es súper interesante, es cómo mostrar esta película de transformaciones en 2 minutos, ¿no? para alguien que no conoce el Uruguay, tiene que entenderlo, ¿no? Adriana, adelante, adelante. Gracias, nada más la curiosidad de que yo me acuerdo que Julio, o a lo mejor entendí mal, en una de las veces que platicó de su caso, mencionó que había también algo así como transmisión aérea del virus, o me lo imaginé. Sí, porque, a ver, ¿cuándo se da el problema? En realidad desde una visión muy desde el hombre, ¿no? Muy centrada en el hombre. En realidad el problema se da cuando aparece el ciclo a nivel del vacuno, del equino, sobre todo. El ovino casi no hubo, pero sobre todo el vacuno y el equino, y algún cerdo. Pero si no, en realidad esta situación, hay un ciclo que se le llama ciclo aéreo de transmisión entre los propios murciélagos, sean hematófagos o sean insectívoros, pero en el cual el hombre no tiene participación y no tiene pérdida, es decir, no tiene ninguna situación como a considerar de que lo involucre. En este sentido, decir, bueno, pues yo decía, hay planteos que dicen que, bueno, que hasta ancestralmente, naturalmente, el virus está en las colonias. El tema es cuando ese nivel de virus llega a ciertos niveles que traspasan la colonia y el animal empieza a transmitirlo. Entonces, por eso hablamos de un ciclo aéreo en el cual ni ninguna especie productiva ni el hombre interviene, y no hay ninguna pérdida en el sistema, y sino también en el caso del ciclo que sí le llamamos ciclo terrestre, en el cual aparece la enfermedad en los vacunos, o hasta la posibilidad, por suerte no ocurrió, pero la posibilidad de que estuviera la transmisión a nivel del hombre. Muy bien, muy bien. Bueno, muy, muy interesante esta sesión, como todas, pero este es un tema apasionante, ¿eh? A ver, tenés una diapositiva más de las amenazas. Creo que hay 2 o 3 y prometo muy bien. ir rápido. Bueno, dentro de las amenazas que vemos, el tema del control de la rabia, que ya hablamos, digo, la caza y el control como una medida que hasta mismo se plantea en un futuro que no constituiría una solución definitiva, sino decir, bueno, dice, hasta el presente se ha comprobado la presencia del virus en estas especies, tanto el Desmodus rotundus, el Molossus molossus, el Taradilla brasiliensis y el Myotis. La especie más afectada, ya les comenté. Bueno, esto repite un poco lo que veníamos hablando. El control de los brotes de la rabia está incluido entre lo que diríamos conflicto humano-murciélago, y es muy común, sobre todo en Latinoamérica. Y esta reducción de colonias es la medida que inicialmente toman las autoridades sanitarias, sobre todo desde una visión muy desde la producción, desde la ganadería, y no hay una evaluación del riesgo con respecto a temas que sobrepasen a lo productivo, es decir, pensando en lo ambiental y su impacto, pensando sobre todo en los servicios ecosistémicos que los propios murciélagos generan, ¿no? Y bueno, como les comentaba, no sería efectivo a largo plazo. Luego tenemos
Otra amenaza para estas colonias de murciélagos es el turismo, la perturbación de estos refugios naturales. Este proceso de turismo asociado a conocer esas grutas y al turismo rural, que esta zona de Lunarejo, sobre todo, que sería la parte norte de las quebradas del norte, hay un fuerte impulso a ese turismo rural. Y bueno, y el impacto que estas visitas generarían por parte en las propias colonias de murciélagos. Y bueno, y después la última, creo que es la última amenaza, la que se plantea con respecto a la expansión agrícola, la sustitución de las praderas naturales por monocultivos, como es la explotación forestal, todo lo que hablamos ya de los temas de los plaguicidas y agregados de nutrientes externos, la tala selectiva de bosque con fines industriales, la cosecha, y también otra que no es menor, que no la hemos tenido en cuenta, pero que en el Uruguay es histórica y que todo lo utilizamos para hacer el asado, porque es muy buena, es la tala para extracción de leña del bosque natural, ¿no? Que es una tala selectiva que debiera estar regulada, pero que sabemos que también influye. Bueno, esa sería la última y dejo de compartirla. Excelente, Julio. Excelente caso. Realmente impresionante la diversidad de casos que hemos estado analizando en este ciclo, ¿no? Muy bien, tenés un gran camino a recorrer, pero cuidado que ya hay una acumulación de información que vale la pena publicarla, Julio, porque orienta mucho el análisis, pueden ser un sumo importante para pensar en líneas de investigación o para mejorar los sistemas de monitoreo de esta problemática y por tanto de organización del propio ámbito público para lidiar con esta problemática. Así que hay que aprovecharlo. Tal vez estoy pensando que es interesante en el armado de la publicación armar un pequeño taller con, digamos, invitar a algunos especialistas adicionales, ¿viste? Gente que esté muy metido en la biología de la especie, gente que también esté muy metido en lo que es el virus en sí mismo y las particularidades que tiene, etcétera, etcétera. ¿Ah? Podemos pensar en algo de eso también, Julio. Excelente. Gracias por la propuesta. Bárbaro. Muchachos, un placer encontrarme con ustedes. Que tengan un muy buen fin de semana y van a estar llegando algunos mails durante el fin de semana en función de algunos puntos que estuvimos charlando en la sesión de ayer en la tarde y en la mañana. Por ejemplo, me han pedido volver a compartir un libro de métodos en sistemas socioecológicos, que ya lo compartimos, pero estuvo en el intercambio de mails y para muchos quedó como perdido, así que lo vamos a enviar de nuevo porque es una pieza fundamental para conocer, bueno, ese portafolio y esa enorme diversidad de métodos que utilizamos en los sistemas socioecológicos y que vienen obviamente de dominios disciplinares muy distintos. Así que, bueno, ahí vamos a seguir de cara ya a los ensayos, a la presentación de los ensayos escritos y bueno, todo lo que son dudas, consultas, también podemos seguir avanzando vía email. ¿Les parece bien? Excelente. Néstor, déjame solamente agradecer a Adriana y a Brigitte por haberse sumado y por haber participado. Realmente les agradezco mucho. Y bueno, y a ti, Néstor, por no lo pude hacer el martes, agradecerte y también saludarte por la oportunidad de poder hacer este curso tan interesante. Bárbaro. Muchas gracias por tu palabra, Julio. Un gran abrazo a todos. Cuídense, ¿eh? Felicidades, gracias. Que estén muy bien. Gracias, chao.